tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente compartiendo esta teoría del caso, la mirada del Ministerio Público Fiscal. Esta noche con un programa muy interesante porque vamos a hablar de la mediación y la conciliación penal. Para ello tenemos invitados al director y vicedirectora del área, Ulf Nordestal y Cecilia Basterrenechea. Les vamos a dar la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a empezar de lleno. Ulf, contanos qué es la mediación. Bueno, la mediación es un proceso distinto a lo que es el proceso judicial que todos conocemos, en el cual las personas que tienen alguna situación que tal vez no están pudiendo resolverla de forma privada o tengan alguna diferencia, puedan encontrar un espacio donde tratar los intereses que tengan, sus necesidades, y a partir de allí construir alguna solución que las satisfaga a ambas. Entonces, la gran diferencia con el proceso judicial es que no hay una tercera persona, que en ese caso sería el juez, que tome una decisión, sino que son las mismas personas, ¿no?, involucradas, los mismos protagonistas, los que buscan una solución con la ayuda y colaboración de este profesional que es el mediador o conciliador. ¿Y cualquiera puede ser mediador o conciliador, Cecilia? Eso depende de cómo está regulado en cada lugar, ¿sí? Acá en Neuquén, nosotros tuvimos la oportunidad de alguna manera con UF de pensar cómo iba a ser la mediación penal o cómo iba a estar regulada. Decidimos y nos pareció interesante la posibilidad de que más allá de la formación básica que tiene que tener un mediador, que es lo que le da la incumbencia, tenga la posibilidad cualquier persona que tenga una carrera universitaria independientemente de la formación. Esto lo digo porque generalmente en otros lugares se regula la posibilidad de ser mediador siendo abogado con su formación de base. En Neuquén está regulado, ¿sí?, más allá, como digo, de la formación básica que da la incumbencia para mediar, que tenga una formación universitaria de cualquier área. Por eso en nuestro equipo tenemos no solo abogados, sino también psicólogos, trabajadores sociales, docentes, ¿sí? Eso hace interesante por ahí el aporte que puede dar cada uno, porque la carrera de base es como que también va a dar otra mirada, ¿no? Claro. Y va a complementar por ahí los abordajes desde Claro, otros porque lugares. además son distintos los temas que llegan a una mediación y hace falta un equipo interdisciplinario por allí, Sí. ¿no? Sí, lo importante es entender el conflicto como algo multicausal. Claro. No es solamente la mirada jurídica. Exacto. A veces hay miradas que tienen que ver desde la psicología, desde la familia, desde otras áreas que colaboran a que el abordaje y la solución pueda ser justamente integral, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y cuál es la diferencia, si bien algo mencionaste ya, pero la tarea del mediador a la tarea del fiscal, ¿en qué se diferencia? Bueno, el fiscal es el funcionario que cuando alguien hace una denuncia o la policía interviene en alguna situación, tiene que buscar pruebas para probar que se cometió un delito, que hay alguien responsable y llevarlo a juicio. El mediador, en cambio, no tiene esa tarea que es el fiscal. El mediador, la tarea que tiene es la de ofrecer un espacio de conversación, de reflexión a las personas que voluntariamente acepten participar para explorar cuáles son los intereses, las necesidades que tienen y a partir de allí colaborar con ellos en que construyan algo que nosotros llamamos un acuerdo que implique la satisfacción de esos intereses y necesidades. Claro, la idea justamente es evitar llegar a un juicio, ¿no? Sí. Es una etapa previa de acuerdo. Sí, más que previa, es diferente. Ujú. Porque hasta puede darse un proceso de mediación después de un juicio, ¿sí? O sea, Ajá. cuando las personas deciden y aceptan encontrarse, ¿no?, en un espacio neutral, imparcial, para buscar resolver sus problemas, y hay un profesional que colabora con ellos, eso es un proceso de mediación e intermediación. Por ahí, para agregar un poco a esta Sí. idea, justamente en Neuquén lo que existe la posibilidad es de tener una respuesta de justicia que se complementa con dos esquemas distintos. Uno es el que dice UF, que es el del fiscal, el que culturalmente está conocido, que tiene que ver con castigar la inconducta, el delito, Ujú. ¿no? Investigar y sancionar el delito. Y otro, que es la gestión de conflictos, que tiene que ver con nuestro trabajo y se complementa en este sentido como respuesta de justicia, que tiene que ver
de dar la posibilidad en muchas situaciones en donde es oportuno otro tipo de abordaje. Entonces, la mediación viene a ser un complemento al sistema de justicia cuando un fiscal evalúa que en un caso en particular es interesante dar otra posibilidad de abordaje. Ahí es donde nosotros trabajamos. Bien. Esto que dice Cecilia es muy importante porque, o sea, trabajamos en forma muy colaborativa con los fiscales, porque los casos que abordamos son casos que los fiscales nos derivan. Claro. O sea, ellos tienen una primera mirada y ellos definen, bueno, la respuesta del Ministerio Público Fiscal, en este caso en particular, en vez de ser un juicio, la acusación, una pena, puede ser la posibilidad ofrecer de la mediación. Claro. ¿Hay mediadores en todas las circunscripciones? Sí. O sea, nosotros tenemos un equipo en cada circunscripción judicial y la conducción o la dirección, que es desde acá de Neuquén, que es una cuestión territorial, ¿sí? Está planteado de una manera en donde estamos en permanente contacto y tenemos los mismos lineamientos y las mismas pautas metodológicas de trabajo, es decir, hacemos todo lo mismo, ¿no? Que eso es importante. ¿En qué situaciones no se puede aplicar una mediación? Bueno, digamos, el proceso de mediación penal en Neuquén tiene una ley y esa ley establece dos tipos de situaciones en las cuales no se podría trabajar en un proceso de mediación. Una es cuando la persona acusada es funcionario público, entonces en esos casos no podríamos trabajarlo, y el otro es cuando existen episodios o situaciones de violencia familiar. Entonces, los mediadores están capacitados en nuestro equipo para identificar precisamente cuándo pueden haber indicadores de violencia familiar en un caso para definir entonces allí la posibilidad o no de mediar. Después existen otras situaciones en las cuales también entendemos que no sería posible trabajar en proceso de mediación. Por ejemplo, que haya dificultad en el campo de la comunicación. A ver, el proceso de mediación es un proceso de comunicación. Claro. Por lo tanto, personas que tengan alguna dificultad, obstáculo para poder expresarse, escuchar al otro, tener una escucha activa, poder comprender, poder reflexionar acerca de lo que se está hablando, digamos, dificulta un trabajo desde el punto de la mediación. Así que nosotros tenemos una etapa previa, no es que cuando llegue el caso invitamos a las personas a que se reúnan, sino que tenemos entrevistas con cada una de ellas precisamente para identificar estas situaciones y poder determinar entonces si es posible o no trabajar en ese proceso. Bien, ¿todo ese proceso tiene un tiempo establecido, acotado, o la mediación dura lo que ustedes consideren que hace falta? Nosotros tenemos un plazo que es legal, ¿sí? Que es de 90 días, pero también tenemos la posibilidad, porque entendiendo que nuestros procesos son flexibles, por ahí los conflictos que gestionamos son conflictos que llevan más tiempo, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de pedir prórroga, sobre todo cuando la complejidad del caso amerita que, bueno, necesitemos más plazos, ¿sí? Bien. Si lo miramos desde el punto de vista estadístico, digamos, ¿la mediación tiene más resoluciones positivas que fracasos o no? A ver, es interesante la pregunta en sí, porque nosotros tratamos de no hablar de éxitos o fracasos, ¿no? Porque la estadística es un método cuantitativo, ¿no? Nada más. En nuestra experiencia, en estos 10 años, estamos en este momento con un promedio de aproximadamente 3.000 casos que ingresan a todas las oficinas de mediación por año, en lo cual llegamos a intervenir en mucho más de la mitad, un 60, un 70% de los casos. Los casos que realmente llegan a un proceso de encuentro en el que las partes pueden reunirse, plantear sus necesidades e intereses, de esas situaciones casi un 80% terminan en un acuerdo. Bien. Ahora bien, medir, ¿no?, la eficacia o la eficiencia a partir del acuerdo o del no acuerdo es un poco complicado. O sea, lo importante para nosotros, y por lo menos entendemos, ¿no?, como proceso de prevención y pacificación social, es de tener un espacio de diálogo, tener un espacio en el cual se promueva la participación, se promueva la reflexión, y a partir de allí también reducir la conflictividad social. Claro. O sea, no necesariamente las partes pueden llegar a un acuerdo, porque el mismo proceso de mediación es un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje de escuchar al otro, de poder reflexionar, de poder plantear en forma asertiva lo que necesita, lo que quiere. Y a veces no se llega a un acuerdo, pero sí se logra
reducir el nivel de conflictividad, el nivel de tensión social. Me impacta un poco el número, 3.000 conflictos en las oficinas de mediación, porque esto significa que la cantidad de conflictos que hay es impresionante, ¿no? Porque 3.000 son los que les llegan a ustedes, pero no sabemos qué número van a juicio. Sí. Igual hay que tener en cuenta que el recurso de la denuncia es el único recurso que culturalmente se conoce. Entonces pueden ser motivos muy variados por los cuales una persona hace una denuncia. Hay situaciones en donde realmente la búsqueda es una sanción, es un límite, y hay otro mundo de situaciones en donde es el único recurso conocido. Entonces, la gente acude a hacer una denuncia esperando una respuesta. Claro. Por ahí el trabajo, como dice Ulf, nuestro, es generar un ámbito de reflexión, ¿sí? Porque además no todas las situaciones tienen esta lógica binaria de víctima-victimario, ¿no? Hay conflictos que llegan a una denuncia después de 10 años de que están gestionándose, que hay vínculos familiares, laborales, comunitarios, en donde el denunciante antes fue denunciado. Entonces, por ahí es interesante tener esa mirada también, ¿no? Hay veces que una denuncia cristaliza una situación que no ha sido bien canalizada, y por ahí los espacios nuestros los que sirven es para encaminar esa pretensión, generar una reflexión e incorporar al otro en la lógica. Claro. ¿No? ¿Les ha pasado o saben de, por ejemplo, algún conflicto que no han llegado a un acuerdo, pero las partes se han llevado herramientas, digamos, como para gestionar futuros conflictos? Claro. ¿Les ha pasado eso? Sí, porque además o sea, no nos quedamos únicamente con el fruto del último encuentro, sino que conversamos con las personas, tenemos... Hay un seguimiento. Sí, se hace un seguimiento. O sea, no nos hemos encontrado con casos en los cuales haya escalado después el conflicto a partir de un proceso de mediación. Ahora, hay algo importante destacar acá, ¿no? Cuando un conflicto llega a un proceso de mediación en el área penal es porque fallaron muchas otras instancias en la comunidad, en la escuela, en la familia, previamente. Nosotros tendríamos que abordar los conflictos últimos en los cuales se da una situación extrema, claro. Entonces, al trabajar en el abordaje de los conflictos, muchas veces necesitamos trabajar en conjunto con las escuelas, con las comunidades, con la municipalidad, con los servicios sociales, con los servicios públicos, porque están faltando, ¿no?, en nuestra sociedad espacios de diálogo previos, comunitarios, para evitar justamente la injerencia del sistema penal. Bien, habría que potenciar entonces el funcionamiento de esas redes, ¿no? Como para evitar que llegue el conflicto la al ámbito articulación penal. interinstitucional siempre es algo para... Es difícil. Siempre hay que trabajar, siempre uno tiene que proponerse que se puede trabajar más y mejor, articuladamente, ¿sí? Eso es un desafío que tenemos de manera permanente. Y bueno, siempre lo tenemos presente. ¿Qué diferencia hay entre mediación y conciliación? Bueno, en cuanto a la metodología de trabajo es similar, es la misma. Lo que cambia allí es el rol de ese tercero neutral, imparcial, que está colaborando con las partes. El mediador es aquel que facilita el diálogo y explora junto con las personas sus intereses, ¿no?, como decíamos antes. El conciliador, en cambio, tiene un rol mucho más activo. El conciliador puede hacer propuestas, puede ofrecer alternativas de solución, o sea, tiene, digamos, un carácter más de conducción y dirigir el proceso mucho más activo. Como en nuestro programa tenemos esa particularidad de que somos oficina de mediación y conciliación, a veces podemos combinar esos dos aspectos, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales el mediador, con obviamente la autorización de las partes, puede hacer alguna propuesta, alguna alternativa, ofrecer alguna instancia que tal vez las partes en ese diálogo no están encontrando. ¿Sí? Pero en cuanto a lo que es el proceso en sí, es similar. Es similar. Bueno, les voy a proponer una pequeña pausa. Enseguida vamos a continuar con este tema. Volvemos en instantes nada más. Todos los días se cometen estafas en nuestra provincia bajo distintas modalidades.
Cualquier ciudadano o ciudadana puede ser víctima de este delito frecuente. Para evitarlo, te pido que tengas en cuenta estos consejos. Si recibís un llamado telefónico sin identificación o con un prefijo desconocido, evita atenderlo. Nuestros datos y los de nuestros familiares son fáciles de obtener. El estafador puede utilizar estos datos para confundirte con información personal y de familiares. Se sugiere cortar la comunicación inmediatamente. No brindes datos ni claves de tu tarjeta de crédito, débito o de acceso a cuentas bancarias. Es probable que detrás de una promesa de beneficios haya un estafador intentando quedarse con tu dinero. Ministerio Público Fiscal, www.mpfneuquén.gov.ar. Tu acceso a la justicia más fácil, más ágil. Seguimos compartiendo esta teoría del caso, la mirada del Ministerio Público Fiscal, hoy con la presencia del director y subdirectora de Mediación y Conciliación Penal. Estamos desarrollando este interesante tema, la verdad que ya nos han dado datos muy importantes, pero quisiéramos saber, por ejemplo, ¿cuáles son los casos públicos de mediación más relevantes? Bueno, nosotros, además de intervenir en lo cotidiano, en situaciones que nos derivan los fiscales, como explicaba Urfa al principio, tenemos también la oportunidad de intervenir en situaciones que denominamos conflictos públicos complejos. Bien. ¿Sí? Son situaciones que tienen otra metodología de abordaje por las características propias. Son aquellas situaciones en donde se involucran multiplicidad de actores, ¿sí? Y hay generalmente afectación al interés público, ¿sí? A los terceros. En este caso, generalmente la sociedad, ¿sí? En estos abordajes, generalmente intervenimos también por pedido del fiscal general, que evalúa lo oportuno, más allá de si existe o no una situación de denuncia penal, evalúa oportuno la intervención preventiva para que el conflicto no siga escalando, no siga afectando los intereses de terceros. Y como dije, bueno, tienen una metodología particular porque nos lleva o de alguna manera nos obliga a pensar quiénes tienen que estar sentados en la mesa, cómo desescalar por ahí la afectación al interés de otras personas que, si bien no van a participar directamente, son las víctimas o los directos perjudicados en las situaciones. De este tipo de abordaje, a lo largo de estos 10 años hemos tenido múltiples conflictos. Yo recuerdo especialmente, porque fue en un momento muy particular, el de los mineros de Andacollo, ¿no? En plena pandemia. ¿Cómo fue? Porque además allí interviene el Estado, a veces es complicado que el Estado se presente. ¿Cómo fue esa negociación? Sí, la complejidad, como bien decía Cecilia, tiene múltiples aspectos. A veces la complejidad está dada porque hay muchos actores, muchos intervinientes. A veces la complejidad está porque los actores no son personas físicas, a veces son personas, son empresas, instituciones, el Estado provincial, municipal, un sindicato, una organización social de base, o porque las partes están en distintos lugares, ¿sí? O, como bien decías, también puede haber una situación, recuerdo, con comunidades mapuches indígenas, donde hay una cuestión cultural diferente y que hay que atenderla. En este caso concreto que mencionabas, se daba además la complejidad del momento, del contexto, una situación de pandemia en la cual no estaba permitido estar reunirse. Entonces, esto también complejizó la situación. Ahora, allí estaban dadas todas las condiciones para que fuera un conflicto público complejo. Primero porque eran múltiples partes y teníamos los obreros de la minera, teníamos el Estado provincial, teníamos el sindicato de los mineros, teníamos la empresa. Claro. Otra complejidad era porque, o sea, la mina estaba en Andacollo, en el norte, los mineros estaban reunidos en Neuquén, los dueños de la empresa en Houston, en Estados Unidos. Entonces había, digamos, hasta las comunicaciones, contratar un intérprete para poder en las reuniones virtuales conversar con las autoridades de la empresa. Y bueno, también desde
distintos intereses y necesidades que surgían, ¿no? Entonces, eso es lo que transforma en complejo el abordaje. Claro. Entonces hay toda una etapa previa en la cual tenemos que reunir los elementos de información, conocimiento, contextualizar también de qué estamos hablando y empezar a trabajar. A veces se trabaja con reuniones privadas, otras con reuniones en conjunto, a veces hay que reunir las distintas partes en distintos momentos también, o otro de los casos también que trabajó Cecilia hace muchos años, el conflicto con los docentes, estaban en un mismo lugar, pero en diferentes espacios reunidos, y el mediador es quien se traslada y va llevando y trayendo las propuestas. O sea, el diseño del proceso, cuando es un conflicto público complejo, va a depender justamente de cuáles son las situaciones, cuáles son los intereses y el modelo de abordaje que el mediador, junto con las partes, determina. Claro. Para el mediador es todo un desafío. Es un desafío y nos obligó de alguna manera a establecer un lineamiento de abordaje, porque al ser una temática nueva o relativamente nueva para nosotros por lo menos, y esto que decíamos al principio, ¿no? La oficina de mediación tiene equipos en toda la provincia. Claro. ¿Sí? Entonces, en esto de capitalizar las experiencias y no improvisar a la hora de trabajar, nos obligó a pensar un protocolo de abordaje, un protocolo que elaboramos entre todos, el equipo de mediación, y que establece lineamientos de abordaje con la flexibilidad, como dice Ulf, que cada caso después merece que uno tenga, ¿no? Pero bueno, esto también fue muy interesante, ¿no? Cómo se elaboró un lineamiento general de intervención para estos casos, ¿no? Los públicos complejos. ¿Ustedes sienten que de alguna forma hay que mejorar aún más la gestión en estos casos complejos, o están conformes en cómo los vienen enfrentando y desarrollando? Mira, este protocolo que menciona Cecilia hoy está siendo utilizado en otros lugares del país, o sea, se ha difundido. Ahora bien, la pregunta es muy atinada, o sea, no nos quedamos solamente con esto, está siempre en un proceso de revisión constante. Nosotros, dentro de lo que es nuestro programa de mediación y conciliación penal, tenemos un proyecto, una propuesta que es el de revisión de práctica. Nosotros estamos permanentemente revisando nuestra práctica con los mediadores a través de encuentros, a través de observaciones, en las cuales vamos pensando nuevas y mejores formas de abordaje. ¿Sí? A veces hay que modificar, hay que cambiar, porque la sociedad cambia, los conflictos cambian. Hace 10 años atrás, cuando hacíamos el abordaje de un conflicto, la cuestión de las redes sociales casi no estaba presente. Hoy, cuando abordamos una situación, cualquier conflicto que sea, hasta un conflicto entre dos personas, tenemos que después empezar a trabajar sobre el impacto que tuvo en las redes sociales, los posteos sobre esa situación que hicieron las partes. Claro. Entonces, nos lleva a nosotros a estar permanentemente actualizándonos, capacitándonos para dar un servicio mejor. Claro, justamente pensaba, ¿no?, que la complejidad de todo el aspecto socioeconómico, ambiental, influye también en los conflictos que ustedes deben resolver todo el tiempo, ¿no? Hay sí, otros aspectos que se van sumando a lo que puede haber pasado hace 10 años cuando ustedes empezaron con este sistema. Sí, a ver, los contextos cambian y eso también cambia la interrelación social y los conflictos que se dan. Mencionábamos recién la pandemia. En el momento de pandemia se daban ciertos conflictos que quizás en otro momento no se daban. En una situación de crisis económica se producen ciertos conflictos que tal vez en una situación de bonanza económica no se dan. Y otras cuestiones que, bueno, mencionaba recién, ¿no? La cuestión de los medios tecnológicos de comunicación, que hoy pasan a ser una fuente más de conflictos. A veces el conflicto no está dado por el problema en sí entre las personas, sino en cómo las personas gestionan en las redes, en los medios, esos problemas que tienen. Y eso es lo que lleva a un conflicto. Y además, como complementando un poco esta idea, más allá de la dinámica social que cambia permanentemente y nos obliga a ser flexibles, la tarea propia del mediador siempre puede ser mejor realizada. O sea, esta posibilidad de rever y revisar es propia de la tarea nuestra y es lo que hace interesante, ¿no? Es decir, esta posibilidad de rever la práctica y no quedarse con una metodología estanca, más allá de la dinámica social, es propio del buen mediador, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros siempre podemos trabajar mejor, ¿no? Ese es como nuestro norte, siempre merece una revisión, la mirada del otro, el aporte que puede ser, mira acá,
por ahí hubiese sido conveniente que vaya a ser, bueno, bárbaro. Ujú. Esa posibilidad es fundamental en nuestra tarea. Sí, el mediador siempre tiene que estar reflexionando sobre su práctica. El buen mediador es aquel que no se la cree. El buen mediador es aquel que no es protagonista, sino que deja que el protagonismo sea justamente de las partes. Claro, cuando una persona llega a una mediación, ¿llega con una cierta receptividad a lo que ustedes proponen o viene un poco reacio a esa situación, a modo defensivo, digamos? Hubo un proceso en estos 10 años en donde el otro día hablamos con Ulf, ya el dispositivo es conocido en la sociedad de Neuquén. No obstante eso, parte de nuestro trabajo, y el más importante si se quiere, es generar un ámbito de diálogo en donde encamine el mediador a la parte a un proceso que es distinto al conocido culturalmente, en donde va a decidir otro, en donde es blanco-negro, en donde la lógica es víctima-victimario. Ese trabajo es el más importante del mediador, de poner otra perspectiva, ¿no? Ver qué reflexión puede generar cada uno, qué tuve que ver yo con esto que no tuve que ver, qué tuvo que ver el otro que no tuvo que ver el otro. Ese es el trabajo del mediador. Hacerse cargo cada uno de lo que le toca. Totalmente. Sí. Cuando hay algo que hacerse cargo. Hay relaciones en donde la idea de víctima-victimario, generalmente relacionadas a la estafa, al robo, ¿no? A vinculados al delito, no hay vínculo entre las partes, bueno, uno tiene que estar en esa lógica. Ahora, hay un mundo de situaciones en donde hay aspectos relacionales, en donde lo interesante es que la parte pueda asumir su cuota de responsabilidad, grande o chica, no importa, pero su cuota de responsabilidad, porque eso va a encaminar en otro proceso. Sí, eso es importante, ¿no? También por la primera pregunta que hacías respecto a la diferencia con un proceso penal. El proceso penal es aquel proceso en el cual un tercero le atribuye responsabilidad a alguien. Un proceso de mediación o conciliación es un proceso en el cual las personas se responsabilizan por sus conductas. Y eso es un cambio fundamental y una diferencia básica. Y la otra pregunta que hacías también, estoy tomando las preguntas anteriores. Sí, está muy bien. O sea, el proceso de mediación no solo es un proceso para resolver conflictos, sino que tiene un aspecto propedéutico, tiene un aspecto de enseñanza de herramientas para poder mejorar en las relaciones y tener una vida diferente. Claro, ¿sí? Era lo que yo te preguntaba, si se llevan herramientas para gestionar después en su intimidad, digamos, el conflicto que vinieron a resolver al Ministerio Público. ¿Ustedes están conformes con los recursos que tienen para trabajar o necesitan más? Nos miramos. Mira, hay algo que siempre destacamos, y no solamente nosotros destacamos, sino que lo destacan afuera, que es el aval y la impronta que la autoridad del Ministerio Público Fiscal en Neuquén le da al que es este mecanismo y este método, ¿no? O sea, hay digamos, una política institucional del Ministerio Público Fiscal de apoyo a lo que es el proceso de abordaje de conflictos a través de la mediación. Y eso a nosotros nos permite precisamente poder proyectar, poder dinamizar, poder dimensionar. Contamos en este momento con oficinas en las 5 circunscripciones. Habría que completar en alguna circunscripción en particular el equipo. Siempre trabajamos por lo menos con duplas de mediadores en cada una de las oficinas, por lo que contaba Cecilia antes, ¿no? De tener la posibilidad de trabajar en conjunto, hacer comediación, intercambiar, poder reflexionar juntos acerca de los abordajes o sea, mucho más no necesitamos en cuanto a recursos. Entonces, en ese sentido, entiendo, Cecilia, que creo que compartimos que contamos con los recursos Nosotros necesarios. tenemos el marco normativo que lo da el Código Procesal que establece, ¿no? La obligación, si se quiere, de cumplir con este paradigma de gestionar conflictos y el apoyo de política pública, que lo hemos tenido con la fiscal general, que no es por quedar bien y ser políticamente, es real. Esta posibilidad de tener equipos en todas las provincias es un montón. Nosotros que venimos de otros ámbitos, ¿no? Siempre vinculados a la mediación, pero de otros lugares, lo valoramos muchísimo. ¿Sí? Bien, o sea que el balance a 10 años de la reforma para ustedes es positivo. Sí, desde el punto de vista institucional, sí. Lo importante es qué opina la gente, ¿no? Qué opina la comunidad. Y como decía Cecilia antes, hemos tenido hasta ahora siempre una respuesta de la comunidad muy, muy positiva.
¿no? Entonces, siempre pensando en que tenemos que mejorar, en que hay que cambiar, en que hay cosas que uno puede hacer mejor para adelante, pero entendemos que sí, que el balance es muy positivo. Bueno, Ulf, Cecilia, les agradecemos un montón. Hemos aprendido mucho hoy acerca de esta herramienta que está disponible para la sociedad. Así que seguiremos compartiendo todas las semanas este espacio, esta teoría del caso, la mirada del Ministerio Público Fiscal, con temas como este, sumamente interesantes. Le agradecemos muchísimo que haya estado allí del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.